operaciones previas a operaciones con vectores. Bien, primero vamos a detallar, tenemos varios vectores, 1, 2, 3, A, B y C, y de acuerdo a cómo se comporten en nuestras figuras, vamos a nombrarlos, ¿no? Para empezar, vectores colineales. ¿Quiénes son vectores colineales? Son vectores que están contenidos en una misma recta de acción. No importando si, por ejemplo, si van hacia arriba o hacia abajo. El detalle es que estén alineados a la misma recta de acción. Muy bien. Pasamos a vectores coplanares. Como su nombre lo indica, coplanares que están contenidos en un mismo plano, o sea, pegados al mismo plano. En este caso le vamos a llamar, por ejemplo, plano P. Muy bien. Pasamos a vectores concurrentes. Son vectores que tienen líneas de acción diferentes, pero cumplen con algo interesante, que tienen un mismo punto en común de corte. Todos ellos cortan un mismo punto, por eso le llamamos punto de concurrencia. Pasamos a los vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores van a ser iguales? No solamente teniendo el mismo módulo son vectores iguales, sino también teniendo la misma dirección, ¿no? Estos dos vectores van a ser iguales cuando tengan el mismo módulo y la misma dirección. Y refiriéndonos a la dirección, haciendo hincapié, en otras palabras, que el ángulo debe ser el mismo con respecto al semieje X positivo. Entonces, si A y B cumplen estas dos condiciones, mismo módulo y misma dirección, entonces van a ser iguales, tal como lo vemos aquí, vectores iguales, ¿no? Abajo, la parte de abajo más bien nos representa el módulo, ¿no? Cuando yo digo A con sus barritas es igual a B barritas, entonces decimos que en estos casos solamente nos está dando la secuencia de que son módulos iguales, nada más. Bien, ahora pasamos a la siguiente, opuesto de un vector, cuando un vector o cuando encontramos el opuesto de un vector, en este caso el opuesto de A. Si queremos hallar o escribir, graficar el opuesto de A, pues bien, lo vamos a escribir de forma algebraica. ¿Quién es el opuesto de A? El menos A, ¿correcto? Si hablaríamos de un vector B, ¿quién es opuesto? El menos B. Pero gráficamente, para que esto ocurra, a este vector solamente le cambiamos el sentido, pero tiene que mantener su mismo módulo, su mismo tamaño. Por eso acá escribimos el negativo o el opuesto de un vector, mantiene su mismo módulo, pero no su sentido. También podemos hacer que este vector, para que se convierta en el negativo de A, solamente lo giramos 180 grados, que eso también es válido. Muy bien, pasamos a vectores paralelos. Hablar de vectores paralelos es hablar de lo siguiente, que primero hay dos líneas paralelas. Segundo, que hay vectores en esas líneas paralelas. Entonces podemos decir que estos dos vectores son paralelos. Pero a su vez podemos hacer una especificación. Paralelos los vamos a llamar a estos vectores que a su vez están en líneas paralelas, pero que van en el mismo sentido. Vectores paralelos. Y vectores antiparalelos también están en líneas paralelas, pero son contrarios. A va arriba y B va hacia abajo. Entonces, se presenta la siguiente relación. A es igual a K veces B. Donde K, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un escalar, ¿no? Y el escalar pertenece a los reales. Correcto. Esto puede ser un número cualquiera. Muy bien. Para, digamos, hablar un poquito más de esta relación, vamos al siguiente caso, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, tres vectores paralelos, A, B y C. Queremos relacionar, por ejemplo, y dar esta forma, la forma siguiente. La forma anterior, lo voy a escribir de nuevo, este es A, es igual a K veces B. Esta relación, les recuerdo que solamente se da en el caso de vectores paralelos. O también le llamamos, ¿no? Paralelos o antiparalelos, lo mismo. Ahora pasamos a la siguiente gráfica. Veamos, vamos a empezar con A. Se verifica primero que A tiene un tamaño el triple de C. Ahí lo tenemos, vamos a relacionar A y C, ¿correcto? Lo primero es que
es el triple de C. Y segundo, como van en el mismo sentido, son paralelos, pero en el mismo sentido, entonces le colocamos signo positivo. ¿Correcto? A es igual a 3 veces C. ¿Y dónde está la relación inicial esta? Aquí está, donde K vale 3. ¿Listo? Entonces A es igual a K1C. ¿Ah? Y este es un escalar, como ya les había comentado. Muy bien, pasamos a la siguiente. B. Ya también vamos a relacionar B con C. Primero, ¿qué hacemos? Les había dicho. Por ejemplo, aquí B es 2 unidades y C es una unidad, lo cual nos lleva a lo siguiente, que B es igual al doble de C. ¿Correcto? Ya lo tenemos. Pero a su vez son dos vectores, pero que van en sentido contrario. Son paralelos, pero en sentidos contrarios. Entonces son antiparalelos. De tal manera que le vamos a poner el signo menos, ¿no? Entonces acá también ya tenemos el escalar K para esta relación. B es igual a K veces C, donde K es menos 2. Ya les dije, K pertenece a los reales, puede ser cualquier número. Muy bien, ahora hacemos lo siguiente. Pasamos al caso, tercer caso. Ahora si queremos relacionar A con B, vamos a empezar así. Primero que son contrarios, por eso le pongo el signo negativo. Segundo, tenemos A y B, pero hay un pequeño detalle, que A mide 3 unidades y B mide 2 unidades. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, dividir ese A por 3. ¿No? Tenemos A, 3 unidades y lo dividimos por 3. Ahora B, ¿en cuántas unidades está dividido? En 2. Entonces lo vamos a colocar entre 2. ¿A quién? A B. B entre 2 y A entre 3. Muy bien. Ahora, al hacer esta expresión, nos queda un poco vaga la relación anterior, entonces lo que hacemos es despejar el 3 por medio de las papas a multiplicar al otro lado. Ahí lo tenemos. 3 pasa a multiplicar al B, entonces nos va a quedar A es igual a menos 3 medios B. Y donde ahí ya tenemos la constante K. ¿Ven? Esa es la relación siguiente. Muy bien, te habrás dado cuenta, lo que más nos interesa aquí es saber que K puede ser positivo o también puede ser negativo. Puede ser un número mayor que 1 o también menor que 1. Muy bien, pasamos a la siguiente, que son operaciones con vectores. Muy bien, al hablar de operaciones con vectores, vamos a empezar de la manera más sencilla, dejar vectores paralelos. ¿No? Pero vamos al caso general. Cuando queremos hallar la resultante o la suma de vectores, usamos esta siguiente acción, sumar todos los vectores que se encuentran en la figura. Pero cuando me refiero a esta expresión algebraica, es que los vectores tienen que estar escritos en pares ordenados o en ternas. O sea, si yo quiero sumar un vector con otro, estos dos vectores tienen que estar en pares ordenados. O sea, no vamos a sumar sus módulos, sino el vector propiamente dicho en pares ordenados. ¿Correcto? O en ternas también se puede hacer la siguiente operación. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el caso fácil de vectores paralelos? En vectores paralelos solamente encontramos dos direcciones, o bien a la derecha o bien a la izquierda. Debido a la facilidad del caso, la dirección lo vamos a representar por signo positivo y signo negativo. En otras palabras, vectores que apunten hacia la derecha los vamos a colocar con dirección positiva. Y si apuntan a la izquierda, negativa, ¿no? Y los vamos a operar. Pero esta operación solamente se da en el caso de vectores paralelos. Si son no paralelos, pues olvídate, usamos otro método. Muy bien, entonces hacemos lo siguiente. Primero, cuando nos piden la resultante, vemos que acá hay 5 vectores, hacemos esta pequeña suma. Pero esta suma es algebraica, no tienes que fijarte todavía en las flechitas, ya que nos va a confundir un poco. Entonces, cuando me refiero a la suma algebraica, tienes que ver los vectores, o los nombres de los vectores que teníamos. Acá tenemos A, B, y por acá C, por aquí D, y por aquí E. Sin considerar todavía en qué dirección van los vectores. Entonces colocamos la resultante como la suma de los vectores A más B más C más D y más E, 5 vectores. Muy bien. Y a la hora de operarlos numéricamente, ahí recién vamos a acompañar a estos números de su respectivo signo o su respectiva dirección.
Por ejemplo, todo vector que apunta a la derecha, positivo. Y todo vector que apunta a la izquierda, negativo. Pero les repito, solamente se da en el caso de que sean paralelos, porque hay dos sentidos, positivo y negativo. Por ejemplo, tenemos A. A dice que vale 1, pero tenemos que acompañarle de su dirección, menos, ¿correcto? Ahora B. B hacia dónde apunta, hacia la derecha. Su valor 2, entonces le ponemos más 2. C apunta a la izquierda y su módulo es 3, entonces sería menos 3. D apunta hacia la derecha, su valor 4, pero le vamos a poner más 4. Ahora E apunta hacia la izquierda, entonces le vamos a poner ¿qué? Menos 5. Y listo. Nada más será diferenciarlos por el signo. Y a la hora de operar tenemos el resultado de todo esto, es más menos 3. Aquí también el número nos está hablando mucho. ¿Por qué? 3 nos da la referencia que es el módulo de la resultante. Y menos, tal como lo hemos condicionado, menos la dirección, o sea, que está apuntando hacia la izquierda. O también tenemos otro resultado, ¿no? Podemos llamar al vector resultante como 3 módulo y también con una flechita que nos está indicando que apunta hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora pasamos a lo siguiente. Diferencia, pero diferencia en vectores paralelos también, ¿no? No es cualquier diferencia, está especificada en vectores paralelos, tal como ves. Vemos dos vectores, en este caso estos dos son antiparalelos. Ahí ven, te das cuenta que uno va a la izquierda y otro a la derecha. Si nos piden hallar A menos B, ojo, A menos B, esta es la expresión vectorial A menos B, podrías acá cometer un error, decir, bueno, como nos pide restar, 2 menos 1, 1. ¿No? Lo cual está incorrecto, ya que aquí no estaríamos especificando a la hora de operar todavía su sigma o su sentido de cada vector. Entonces vamos a colocar o recordar lo anterior dicho, ¿no? Que para operar vectores paralelos, ya sabes, tenemos que colocarle la dirección a cada vector, positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Muy bien, hacemos lo siguiente. Entonces, pasamos a escribir la diferencia. Muy bien. Aquí colocamos paréntesis porque este signo es el que nos va a representar la diferencia. O sea, lo que nos piden hallar, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos a lo siguiente. Tenemos el vector A, primero, su módulo es 1, pero como está apuntando hacia la izquierda, le vamos a llamar menos 1. Es el vector menos 1. ¿Y B quién es? El vector más 2. Y aquí está apuntando hacia la derecha, simple. Vector más 2. Y el signo menos, que era la condición de la operación. Listo. Ahora procedemos a operar. Tenemos más por menos, menos y menos 2. Menos 1 sería menos 3. Ahí lo tenemos. Menos 3. Listo. También les había dicho que el signo habla, porque el signo es dirección. Aquí tenemos el módulo 3 unidades, pero apuntando hacia la izquierda. ¿Cómo te das cuenta de eso? Por el signo. Está apuntando hacia la izquierda. O también el resultado lo puedes expresar así. Como módulo 3, el módulo siempre es positivo. Siempre positivo. Acá debo de aclarar. Un módulo siempre es positivo. Pero aquí le colocamos su dirección con una flechita que nos está indicando que está apuntando hacia la izquierda. Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. Suma de vectores no paralelos. Muy bien. Al sumar vectores paralelos, campeones, nos damos cuenta de lo siguiente. Pues solamente tenemos que diferenciar las direcciones por el signo, porque son paralelos nada más. Pero acá hay un pequeño detalle, que estos ya no son paralelos. ¿Correcto? Están formando de repente un ángulo obtuso de dos vectores. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a empezar por dos partes. Primero vamos a hallar el gráfico de la resultante de estos dos vectores y segundo, el módulo de la misma resultante. Para lo cual, primero estos dos vectores que ustedes ven, los vamos a alinear colita con colita. Es necesario colocarlos ambos vectores colita a colita, ¿no? Los vamos a tener que juntar dichos vectores y al juntarlo tenemos que trasladar dichos vectores pero sin girar. O sea, la regla principal está en que un vector
¿Lo podemos mover de un lugar a otro? Sí, pero sin girarlo, ¿correcto? No lo debemos de girar, no lo debemos de rotar, no debemos de cambiar ese ángulo que tienen con respecto al horizontal, tiene que ser el mismo. Entonces ya los tenemos aquí. Ah, mira, lo hemos trasladado de un lugar a otro, pero el ángulo que forma con horizontal no ha cambiado. Sigue yendo diagonal hacia arriba. Y B también, si estaba en la horizontal, al final de trasladarlo, sigue yendo al horizontal. No le hemos cambiado la dirección. Muy bien. Ahora que tenemos los dos vectores y están ubicados colita, colita, ahí está, colita junta, siempre es la regla que tienen que estar colita, colita. Pasamos a lo siguiente. Acá podemos ya ir especificando el ángulo que están formando dichos vectores. El ángulo en este caso es θ. Es el ángulo formado por dos vectores. ¿Correcto? Muy bien. Acá una aclaración, muchachos. Cuando hablamos del ángulo entre dos vectores, para especificar el ángulo entre estos dos vectores, también es necesario que las colitas estén juntas. ¿No? No vale un ángulo externo, por ejemplo. A ver, digamos este caso, aquí vamos a escribir. Aquí tenemos dos flechas. Muy bien. Y acá tenemos un ángulo. Listo. ¿No? Para empezar, este no es el ángulo que están formando estos dos vectores, ya que estos dos vectores están ubicados, como lo ves, colita cabeza. No vale. Para hallar el ángulo entre estos dos vectores, necesitamos que estos dos estén colita colita. Entonces, eliminamos esta expresión. Muy bien. Antes, vamos a eliminar esto. Listo, lo quitamos de aquí. Ahí tenemos un pequeño espacio para las demás operaciones. Debemos dejarlo libre. Y ahora sí, pasamos a nuestra pequeña prueba. Muy bien, ya teniendo los vectores ahí, podemos completar el paralelogramo que estaban formando con líneas paralelas, tanto a B como a A. Ahí está. El paralelo de B lo estamos graficando arriba y el paralelo de A al otro lado opuesto. Y además que estas líneas paralelas que he escrito también son del mismo tamaño que A y B, de tal manera que ya se forma el paralelogramo. Muy bien. Ahora este método de paralelogramo, ¿qué dice? Que la resultante que se le va a colocar al sistema de ambos vectores sale del origen de ambos y se va al vértice opuesto. ¿No? Y lo vamos a llamar también como A más B. ¿Es resultante? Sí, pero también lo podemos simbolizar con la suma vectorial A más B, que lo tenemos. ¿eh? Y a la hora de escribir A más B, recuerde algo. Si algebraicamente lo puse aquí A más B, no es para que tú andes reemplazando los módulos de A y los módulos de B en esta expresión. Lo que quiere decir esta suma es que tú tienes que aquí reemplazar el par ordenado obtenido, como en las anteriores diapositivas, y el par ordenado de B obtenido y sumar ambas, ¿no? O sea, la representación vectorial tienes que escribir en este lado. No vale escribir los módulos. No es válido para módulos esta fórmula. Muy bien. Ahora entonces, aquí la especificación del caso. Pasamos a lo siguiente. Ahí vamos a poner la cámara acá arriba. Y ya también antes de continuar con esa parte, vamos a eliminar estos vectores. Una vez que escribimos la resultante, recuerda que tienes que eliminar estos vectores, ya que estos desaparecieron y han sido reemplazados por nuestro vector R. Ese es el que va a quedar. Muy bien. Ahora, deseamos hallar solamente el módulo o la medida de la resultante como siguiente paso. Muy bien. Para hallar el módulo de la resultante, primero debemos de saber el módulo de A. Y el módulo de A lo vamos a representar de esta manera. Ahí está. Así se representa el módulo de A. Y el módulo de B de esta manera. Recuerda que el módulo de A y el módulo de B también lo podemos representar con letras sola. Es el módulo de A y B. Y ahí tenemos la ley de cosienos, ¿no? La ley de cosienos dice que el módulo de la resultante o el módulo de la suma de dos vectores, que es lo mismo, es igual a la raíz cuadrada
de la suma de los cuadrados de ambos módulos, más el doble producto del módulo de A por el módulo de B y por el coseno del ángulo que están formando dichos vectores. ¿Cuál es el coseno? O el ángulo que están formando, ahí lo tenemos simbolizado, ¿no? Y ya sabemos cómo se halla el ángulo. Y A y B siempre van a ser módulos. O sea, la ley de cosenos, primeramente, dos cosas. Es para hallar el módulo. Y segundo, hacemos uso de los módulos de los vectores antes mencionados y a su vez también del coseno o del ángulo que están formando. Muy bien, vamos a hacer una operación de inmediato, pero antes déjenme hablarles también que si existe suma de dos vectores no paralelos, que también podemos hablar de la diferencia. Para hablar de la diferencia vamos a aplicar otro método, pero recuerden que la diferencia es no conmutativa, o sea que vamos a hablar de una diferencia y veces de A menos B u otra diferencia de B menos A, ¿correcto? Muy bien, para lo cual tenemos primero la forma original entre los dos vectores, o sea, tenemos A y tenemos B, es la forma original. Mira, los vectores ya están colocados colita a colita, eso ya no nos debe de preocupar, y lo que debemos de hacer en el siguiente caso es esta operación. Tenemos A y tenemos B. Muy bien, lo que hacemos es aplicar, yo le llamo así método de triángulo. Se trata de cerrar este triángulo que van a formar A y B, esta parte abierta, con un vector. Por ejemplo, aquí yo lo estoy cerrando. Y a la hora de cerrar, lo cierro de A hacia B. O sea, mejor dicho, con un vector que va dirigido hacia B. A la hora de cerrar este triángulo formado por A y B, que falta un vector para que se cierre en verdad, ese vector que está cerrando el triángulo, completando el triángulo, ¿ah? Y está dirigido hacia B, lo vamos a llamar B menos A, ¿correcto? Pero hay dos formas de cerrar. Tú lo puedes cerrar hacia B o también con otro vector hacia A, como estamos viendo a continuación. Lo podemos entonces cerrar este triángulo de dos maneras. Terminamos de cerrar con un vector que va hacia B o con un vector que va hacia A. ¿Y cuál es la diferencia? Es que cuando cierra con dirección hacia A, se va a llamar A menos B. Y si cierra con dirección hacia B, se va a llamar B menos A. Entonces ya le encontramos el truco. Entonces cuando tengamos dos vectores, colita, colita, entonces lo que hacemos es lo primero, queremos hallar la diferencia. ¿Cuál de las diferencias? A menos B o B menos A. Ah, simple entonces. Si queremos hallar la diferencia, o graficar, mejor dicho, la diferencia B menos A, entonces esa diferencia tiene que ir dirigido hacia B. Y si va dirigido hacia A menos B. Listo. Muy bien. Ahora tenemos que escribir algo importante también. El módulo, o sea, el tamaño de esta diferencia. El tamaño de esta diferencia. Ahí está. El tamaño, ¿no? Ahora, nota que aquí antes de definir lo anterior, nota que estos dos vectores, rojo y verde, que están representados por B menos A o A menos B, son del mismo tamaño, son del mismo módulo, pero algo los diferencia, el sentido, van en sentidos contrarios. Entonces podemos decir que uno es el negativo de B, o uno es el negativo del otro, ¿no? Pero tienen el mismo módulo. Y a la hora de hablar del mismo módulo, ya no nos importa cómo estén orientados, si va hacia arriba o hacia abajo. El detalle es que tienen el mismo módulo. Y como tienen el mismo módulo, podemos aplicar la ley de cosenos también, pero con una leve diferencia en el signo. Vamos a ver, aquí tenemos el módulo de la diferencia, que puede estar expresado de dos maneras, ¿no? Ya sabes que el módulo lo vamos a expresar de dos maneras, o sea, A menos B o también B menos A, porque estos dos son iguales. En módulo digo, ¿no? Ahí como están con las barritas, eso nos está indicando que son del mismo módulo. Muy bien, aplicando la ley de cosenos, es todo igual, nada más que aquí pasa un pequeño detalle, el signo. Este signo se antepone. Hay una forma de demostrar esto, pero no es necesario aquí todavía, en la cual nos hace la referencia a esto. Si estamos hablando del módulo de la diferencia de A con B o B con A, siempre acá va a estar el signo, o sea, en el tercer término va a estar el signo menos. No le vayas a cambiar aquí en este lugar el signo,
ya que en el segundo término el signo no siempre va a ser positivo, me refiero al signo en el tercer término que siempre va a ser negativo. Por eso le pusimos cambia de signo. ¿Bien? En resumen, a ver, haciendo algo sencillo por este lado, vamos a ver lo siguiente. Tenemos dos vectores, A y B. Y ahí lo tenemos, B. Perfecto. Dos vectores. Y ya están orientados o ya están localizados colita a colita. Muy bien, lo que hacemos es lo siguiente. En esta misma gráfica queremos colocar la resultante y la diferencia. La resultante, método de paralelogramo, ¿no? Que sale del origen de ambos vectores y se va al vértice opuesto. Y si queremos graficar la diferencia, bueno, a la hora de graficar la diferencia tienes que pensar en dos cosas, A menos B o B menos A. En este caso, graficamos la diferencia en dirección a A. Entonces, cuando va dirigido hacia A, lo vamos a llamar A menos B. Listo. Y si fuera el caso de gráfica la diferencia B menos A, entonces simplemente lo graficamos al revés, en dirección hacia B. ¿Listo? Y le colocamos el módulo, ¿no? Este módulo general también es para ambos casos, tanto para la suma como para la diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos hallar el módulo de A más B, entonces en el tercer término siempre va a ser más. Y cuando queremos hallar la diferencia menos B, en el tercer término es menos. ¿Listo? La ley de senos, a ver, antes de hablar de la ley de senos, acá vemos que se genera un triángulo. Cuando generas un triángulo y quieres hallar el módulo de alguno de ellos, podrías aplicar la ley de senos, ¿no? Y a la ley de senos no le interesa en qué dirección están yendo los vectores, o en qué sentido. Basta con solamente señalar sus módulos. Ahí lo tenemos. Módulo de A, módulo de B y módulo de C. No importando en qué sentido vaya A. Por ejemplo, si A podría ir arriba o abajo, o B podría ir a la derecha o a la izquierda, no interesando. Solamente acá nos importan sus módulos, ¿no? Y también los ángulos necesitamos conocer por lo menos dos de ellos. O si es que uno es dato, el otro tendríamos que conocerlo. Muy bien, entonces, ¿qué dice la ley de senos? ¿No? Dice que los lados o las medidas de los triángulos son proporcionales a los ángulos opuestos que están en la figura. Por ejemplo, cuando tenemos la medida de A, vamos a tener que dividirlo entre el seno de su ángulo opuesto. O sea, su ángulo opuesto va a ser alfa, ¿no? Y acá igual, AB, la medida de B, pero con su ángulo opuesto, beta. Y la medida de C con su ángulo opuesto, gamma. Listo. Muy bien. A, B y C son módulos. Acá te lo recuerdo. A, B son módulos. Acá ya nos está interesando la dirección. Muy bien. Pasamos ya también a los casos particulares de operaciones con vectores. Perfecto. Vamos a empezar con el primer caso particular. Esto más que todo se da por el ángulo y por el módulo del vector. Aquí no vamos a escribir mucho el vector, sino más que todo sus módulos y las gráficas que tú ves, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos vectores que son perpendiculares, o sea que están formando 90 grados y tienen módulos distintos. Vamos a empezar de esta parte. Este es un caso particular que lo vamos a ver de esta manera. Primero graficamos la resultante por el método del paralelogramo, que es lo común, y graficar también R. R es su resultante. ¿Qué aplicamos para hallar el módulo de la resultante? Simple, ley de cosenos. Pero en este caso surge una casualidad, algo bonito, que el ángulo que están formando estos dos vectores es 90 grados. Y al formar 90 grados, algo interesante, que el coseno de los 90 grados es igual a 0, ¿correcto? Entonces, siempre y cuando dos vectores formen 90 grados, siempre esta parte se va a cancelar. Si reemplazamos coseno del ángulo de 90 por un 0, 0 por A y por B, todo esto se elimina, se cancela. En general, o en líneas generales, toda esta parte se cancela. Esta parte que lo estamos poniendo así, se cancela. Muy bien. Ahora, quedando entonces esta expresión de la siguiente manera, ¿no? Y solamente vamos a llegar a la conclusión que nos está quedando el teorema de Pitágoras. O sea que la resultante es igual a la raíz de A al cuadrado más B al
Muy bien. Incluso cuando los vectores entonces forman 90 grados y quieres hallar el módulo, teorema de Pitágoras. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa en un caso más particular que el anterior? Tenemos dos módulos y vemos que los vectores forman 90 grados. Dos módulos iguales que dos vectores que forman 90 grados. Queremos hallar la resultante. La resultante es a raíz de 2. ¿No? Al graficar la resultante o su módulo a raíz de 2, ahí como ves, queremos, por ejemplo, en la demostración del por qué sale a raíz de 2, es un caso particular en la cual te voy a demostrar por este lado, pero a la próxima tú ya debes de memorizar esta parte, siendo casos particulares. Cultura general en física, ¿no? Bien, veamos aquí. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras porque estos dos vectores están formando 90 grados, ¿no? Cuando dos vectores forman 90 grados, teorema de Pitágoras. Veamos entonces, como tienen el mismo módulo, hacemos lo siguiente. Reemplazamos A y B por el mismo número, o por el mismo valor, A y A, ¿correcto? Y lo primero que hacemos, A al cuadrado más A al cuadrado, 2 veces A al cuadrado. Y de los cuales nos está saliendo lo siguiente. El 2 queda dentro, no tiene raíz cuadrada perfecta. Y A al cuadrado, sí, se va a cancelar su cuadrado con la raíz, respectiva raíz, y solamente el que sale de la raíz sería A, ¿no? Pero ya sin su cuadrado. Muy bien, ese sería entonces el resultado. Pasamos a la siguiente. Algo importante también. Como los vectores operables poseen el mismo módulo, la resultante biseca el ángulo formado por los mismos. O sea, como ustedes verán, esta es la resultante a raíz de 2, pero ahí no queda todo. Tenemos también que hacer lo siguiente. Ahí está. Que esta resultante biseca el ángulo, o sea que lo está partiendo a dicho ángulo en dos ángulos iguales. Como esto es 90 grados, aquí va a caer 45 grados y al otro lado también 45 grados. Pero ¿cuándo se aplica esto? Se aplica cuando los vectores siempre tienen el mismo módulo. Ahí está. Cuando vector A y B poseen el mismo módulo. Ahí lo tenemos. Pasamos al siguiente operación particular. Tenemos dos módulos iguales y están formando 60 grados. Ahí graficamos la resultante. Su resultante va a ser A raíz de 3, o el módulo de la resultante a raíz de 3, que va a reemplazar a estos dos, ¿no? Y si ustedes desean la demostración, aquí se los presento. Aplicamos la ley de cosenos, ¿no? Donde el ángulo que están formando los vectores es 60 grados. Ahí lo tenemos, 60 grados. Y coseno de 60 grados por trigonometría, su medio, y el cual vamos a reemplazar aquí. Pero a su vez también nos damos cuenta que los vectores tienen el mismo módulo, el módulo A. Entonces vamos a escribir como A al cuadrado más A al cuadrado más el doble producto de A por A y por el coseno del ángulo, que es un medio. Y como siguiente operación, este factor primero lo vamos a operar cancelando los de arriba con los de abajo, ya que es un solo factor. Nos queda aquí A por A al cuadrado más A al cuadrado y más A al cuadrado, 3 veces A al cuadrado, ¿no? De lo cual es el único que está autorizado a salir de la raíz por tener su cuadrado, es el A, ¿no? Ahí lo tenemos el A, y 3 se queda dentro de la raíz. Listo. Y acá también hablamos de la bisección del ángulo, ¿no? O, perdón, la bisección, claro, del ángulo, en el cual la resultante está graficada ahí, biseca el ángulo de 60 grados, o sea, lo biseca en 30 y 30. Muy bien. Pasamos al siguiente caso. Particular también. Tenemos dos vectores del mismo módulo y que forman 120 grados. ¿Cuál sería su resultante? Simplemente A. Este es el módulo de la resultante. Bien, si queremos la demostración, podría estar en este lado, donde queremos hallar ese módulo, y lo expresamos de la siguiente manera, también con la ley de cosenos, ¿no? Pero con la particularidad de que tenemos que acordarnos que el ángulo que están formando es 120 grados, y coseno de 120 grados menos un medio.
Reemplazando en la expresión lo hacemos de la siguiente manera. Como son vectores del mismo módulo, reemplazamos aquí a al cuadrado más 2 veces a por a, pero por el coseno de 120 grados, que es menos un medio. Ahí lo tenemos. Y como este es un mismo factor, vamos cancelando 2 y 2, nos queda a y a. O en este caso, como está con el signo, menos a al cuadrado. Menos a al cuadrado más a al cuadrado, cancela, 0. Acá solamente nos quedaría 1 al cuadrado. Y le sacamos inmediata raíz y nos queda a. ¿Listo? Ahora pasamos también a explicar esto, que como estos dos vectores tenían el mismo módulo, la resultante biseca el ángulo, ¿no? Si es 120, lo va a bisecar con dos ángulos iguales, 60 y 60. ¿Lo tenemos? Ahora vamos a hablar de resultante máxima y resultante mínima. Cuando dos vectores hacen una resultante máxima. Bueno, cuando forman 0 grados o van en el mismo sentido, ¿no? Ahí lo tenemos. Y la resultante máxima sería la suma de sus módulos, ¿ya? Y la resultante mínima se aplica cuando estos forman 180 grados o son opuestos, ¿correcto? Son vectores contrarios también. Entonces, aquí le colocamos la resultante mínima, que es la diferencia de sus módulos. Muy bien, entonces, pasamos a la siguiente. Vamos haciendo unos ejemplos. Primer ejemplo, nos dice, hay el módulo de la resultante del sistema y grafique, ¿no? Para aplicar la solución, primero tenemos que graficar la resultante. Ahí lo tenemos A, B, listo, ya tenemos los vectores A y B. Primero los colocamos colita a colita, aquí no estaban, colita a colita. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? El vector A, primero lo desplazamos hasta que esté en colita a colita, pero sin girarlos. Segundo, vamos a hallar el ángulo. El ángulo entre los dos vectores va a ser 60 grados. Debido a que aquí afuera había 120 grados y el vector que hemos deducido, 60 grados, y la suma de estos dos vectores va a ser 180 grados. Un ángulo llano, ¿correcto? Ahora pasamos a lo siguiente. Empezamos a escribir las paralelas o completar el paralelograma, así lo llamamos, y graficar la resultante. Ya lo tenemos. Ahora, para hallar el módulo de la resultante, ya sabes, aplicamos la ley de cosenos, ¿no? Perfecto. Con el ángulo que están formando no era 120 grados, sino era 60 grados. Ese es el ángulo entre los vectores. Notas que al trasladar colita a colita los vectores, el ángulo de 120 grados se queda fuera. Y en consecuencia solamente usamos su suplemento. Ya lo tenemos ahí. Muy bien. Ahora bajamos. Reemplazamos los datos, ¿no? Dice que el módulo de A es 3, módulo de B es 5. Reemplazamos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más el doble producto de 3 por 5 y por el coseno del ángulo que están formando. 60 grados. Muy bien. Ahora en el factor que tenemos, este pequeño factor, como todo es un solo factor, podemos estar cancelando 2 y 2. ¿No? 2 de arriba con 2 de abajo. Quedan unos 15 más 5 al cuadrado que es 25 y más 3 al cuadrado que es 9. Muy bien. Sumamos todo esto, la parte interna saldría 49 y la raíz de 49 es 7.